Hola teleamigos, nuevamente con ustedes para mi cura. Hoy con un tema que es de actualidad y ha sido de actualidad en todos los tiempos, el silencio de Dios. Pero para hablar del silencio de Dios tenemos que hablar primero del diálogo con Dios. Y el diálogo con Dios lo definimos como la oración. Nosotros hablamos y Dios nos responde, o Dios nos habla y nosotros respondemos. Una conversación de amigos. Pero si por circunstancias de la vida el amigo se queda en silencio, quedamos nosotros como hablando solos. Y es una de las experiencias que muchos hemos vivido o van a vivir, que pareciera que a Dios no le interesara lo que me está pasando. Y entonces comenzamos a buscar alguna ayuda. Padre, ¿por qué no le pide a Dios que a usted lo escucha? Y resulta que el Padre también tiene esas experiencias del silencio de Dios. Pero ¿cómo podríamos entonces tratar de entender ese tema que nos pasa a muchos? Ese silencio, que Dios calle. Nosotros abrimos la Biblia y encontramos textos muy dicientes. Y la Biblia es la palabra de Dios, el Dios que habla. Y encontramos textos especialísimos, maravillosos, bellísimos, que nos encantan de tal forma que como que nosotros estamos metidos ahí en la escena, dialogando con Jesús o escuchándolo. El silencio de Dios también se va conectando con el silencio de Jesús. A Jesús lo descubrimos como un gran predicador. Y los métodos de enseñanza para la gran cantidad de gente, 5,000 personas después de darles pan y pescado, sin contar las mujeres y los niños. Ahí nos habla el texto de una masa como de más de 10,000 personas, porque el hombre va con su mujer y sus niños. Pero también lo encontramos con que elige 72 y les da instrucciones, o sea, les habla, les dice qué es lo que hay que hacer, ir de 2 en 2 anunciando por todos los pueblos que el reino de Dios está cerca. Pero lo encontramos también con un grupo de 12, a los que llamó apóstoles. Y en Mateo 10 nos da los nombres de los apóstoles y les dio también instrucciones. Esas instrucciones es la palabra de Jesús. Pero también lo encontramos en un momento más íntimo con 3. Esos 3, Juan, Santiago y Pedro, en el monte Tabor. Y él se aparta, los deja solos, y ellos tienen una experiencia, pues que la cuentan. Vieron a Jesús sentado con Moisés y Elías, y tuvieron esa visión. Tanto que Pedro le dice a Jesús, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ni siquiera pensaron en ellos. Y la visión desapareció. Les dijo, no lo cuenten a nadie. Pero también encontramos a Jesús en una relación tan especial con Juan, porque Pedro le dice, pregúntale tú quién es el que lo va a traicionar. Y Juan se acerca al pecho de Jesús para hacerle esa pregunta. Y eso da un signo de una mayor intimidad. Todo esto lo conocemos como las escuelas de Jesús, en que Él habla. Pero también
podemos encontrar que Jesús calla. En una ocasión está dormido y la barca se está hundiendo porque hay una tempestad violenta. Señor, Señor, sálvanos, ¿no te importa que nos hundamos? Hombres de poca fe. Pero en otra ocasión también lo encontramos que calla después de la muerte en el sepulcro. Está muerto. En el credo decimos, bajó a lo profundo de la tierra, descendió a los infiernos, a lo inferior, en silencio. El silencio de Dios, el silencio de Jesús. Son dos realidades que se vivieron, se viven y se vivirán. Porque no todo es palabra. Hay que también llegar al nivel del silencio para mejorar la escucha. Si yo estoy con un radio prendido, con el celular viendo cosas, con el televisor también mostrándome imágenes, y quiero tener un contacto con Dios, hay que callar, hay que apagar, hay que hacer silencio. Yo también tengo que saber que soy una persona que necesita del silencio. Hacemos una pausa para continuar profundizando sobre este tema. La oración diálogo de dúo, dos. Y cuando uno de los dos se queda en silencio, entonces el otro, ¿qué está pasando? Si estamos hablando por teléfono y de pronto se corta la comunicación, inmediatamente tratamos de volver a recuperarla. Pero si en la búsqueda de recuperar la llamada sigue el silencio, los santos nos ayudan a medio entender lo que significa el silencio de Dios. Santa Teresa de Ávila narra que de sus experiencias místicas de pronto se quedó en silencio. Y Dios, nada, como el vacío, como la soledad, como ¿qué está pasando? Y vivió esa experiencia de silencio de Dios durante 17 años. Y ella, perseverante ante el Santísimo en la oración, pero sin tener retroalimentación. Es como si estuviéramos hablando a una pared. Y ese silencio, en últimas, la fortaleció más a ella y llegó a una conclusión. No se deprimió, sino que llegó a esta conclusión. Yo sé que Jesús está dormido, pero cuando despierte va a buscar su juguete preferido. Es como el niño cuando despierta, lo primero que busca es su balón. Y Santa Teresa se considera como el juguete preferido de Dios, que cuando despierte va a buscarme. Esa es una experiencia fuerte de cómo perseverar en el silencio sin botar todo o sin llegar a una conclusión, Dios no existe.
Los santos, entonces, San Juan de la Cruz nos va a decir: la noche sosegada, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Soledad sonora. Otra manera de entender esa experiencia. Pero vamos a la Sagrada Escritura. Elías está en el Monte Carmelo y está en esa relación con Dios. Y Dios calla, Dios no se manifiesta. Aparece una tormenta con truenos, rayos y centellas, y Dios no estaba ahí. Aparece un calor sofocante que desespera, y Dios tampoco estaba ahí. Pero aparece un viento suave, sereno, y ahí estaba Dios. Pero tuvo que haber pasado por situaciones fuertes para entender que Dios estaba en la calma, en la paz, en el sereno, fresco de la tarde. Pero también en la Sagrada Escritura encontramos el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la súplica del creyente que está con la soledad, el tema del silencio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero si vamos al Nuevo Testamento, encontramos a Jesús repitiendo lo mismo. Cuando el Viernes Santo, escuchamos los improperios, que son versos tristes y dolorosos, y respondemos con esa frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A veces experimentamos como ese abandono, el silencio de Dios. La enfermedad, una cirugía, una serie de dolores, la muerte de un ser querido, una crisis económica, un hijo que se va, tantas cosas que nos suceden y estamos acostumbrados a vivir bien, a pasarla chévere, y de pronto viene una sacudida de esas. Dios como que se ensaya contra nosotros. Dios como que se olvidó de nosotros. ¿Por qué estas pruebas? ¿Por qué los demás tan felices y nosotros pasando por estas circunstancias? Y empieza la pelea con Dios. Eso no es raro, eso es posible. A veces peleamos con Dios y quedamos como resentidos. Jacob le pasó lo mismo, peleó con Dios y de esa pelea pues quedó herido en un tendón y lo dejó cojo por toda la vida. Ustedes tendrán muchas historias y momentos en los cuales han experimentado ese abandono o ese como olvido de Dios o el silencio de Dios. Pero vamos a continuar después de una pausa. ¿Qué tal que yo me quedara aquí frente a la pantalla en silencio?
¿Cuánto tiempo resistirían ustedes viendo una imagen muda? Pues yo diría, este programa está fallando, voy a buscar otro canal y me salgo. Pero con el silencio de Dios no nos puede pasar así, no nos debe pasar así. Si Él calla es porque está buscando otra manera de que yo entienda. Si Él hace ese silencio o esa pausa, es para que yo reaccione y busque. En esto el pueblo de Dios nos da lecciones de las crisis, de los momentos de tormenta, de los momentos de angustia, de desesperación y hasta de muerte. Pero también nos enseña que siempre detrás de un triste ocaso hay una aurora risueña. Detrás de este tiempo de soledad, de silencio, hay algo importante. Muchas familias han sido probadas en cosas difíciles, en crisis afectivas, en crisis económicas, en muerte de un ser querido. ¿Pero dónde estaba Dios? Nosotros hemos tratado de ser buenos, vamos a misa, rezamos el rosario, pero ¿por qué nos pasa esto? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? Y después de unos días de silencio, de olvido, aparece algo importante. Y empieza Dios a hablarnos a través de formas nuevas, a través de experiencias que ni sospechábamos. En mi caso personal, mi mamá tuvo a su última niña a los 47 años y estaba muriéndose. La tensión la tenía en 23 y 24. Y bueno, 3 meses en la clínica. Un día estaba bien, el otro mal. Y la niña iba ahí en el embarazo. Se cayó de la cama mi mamá, se golpeó el estómago con el banquito. Y resultado de esa caída, pues el nacimiento, aunque prematura, pero el nacimiento y la salud. Mientras nosotros estábamos sufriendo porque el médico le había dicho a mi papá, ¿qué prefiere, la esposa o la criatura? Y mi papá le respondió al médico, doctor, 6 hijos y yo necesitamos de ella, y la criatura es indefensa. Quedó en silencio y tenemos a la mamá y tenemos a la criatura. Nació bien. Dios tiene maneras de manifestarse en las crisis y en los silencios. Ustedes tendrán historias más hermosas con toda seguridad, porque Dios no nos abandona nunca. Esa expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es un silencio para que nosotros reaccionemos y lo busquemos nuevamente. Te busco, Señor, respóndeme. Tengo sed de ti. ¿Cuándo llegaré a ver el rostro de Dios? Y entonces, cuando estamos en una relación tensa del silencio y del deseo de la escucha y del hablar, pues Él tiene su manera y va a tenerla con toda seguridad. Pero el marco de la fe, no perder la fe.
no tengamos que escuchar el reclamo de Jesús que hizo a los apóstoles cuando la barca se estaba hundiendo. Hombres de poca fe. No, fortalezcamos nuestra fe. ¿Cómo puedo fortalecer la fe? Señor, aunque no te veo ni te oigo, aunque no escucho tus palabras, pues de todas maneras creo en ti. Aunque no me vaya bien en esta experiencia que estoy viviendo, sigo creyendo en ti. Aunque la dificultad me esté agobiando y me haga sentir en algún momento desespero, no quiero perder la fe en ti. Señor, creo en ti y aumenta mi fe. Y ahí estamos empezando a subir un peldaño de madurez en la fe. Porque no somos los niños pequeños a los que entretienen con juguetes y con dulces, sino somos personas maduras que entendemos por la razón. Dios sigue existiendo a pesar del silencio que pueda hacer. Dios me educa en el silencio. Dios me fortalece en el silencio. Dios prueba mi fe en el silencio. Y entonces, aunque las cosas parecen grises, aunque la noche parece que fuera larga, sin embargo, el día siguiente habrá un amanecer risueño. Y podré decir, gracias Dios por fortalecer mi fe. Gracias Dios porque no he dudado ni un momento de tu presencia y tu cercanía. Gracias Dios porque he salido de esta crisis fortalecido y con deseos de vivir y madurar más mi fe. Amigos, Él está siempre ahí. Aunque no me hable, Él está. Y termino con la oración de un hombre que llega a la iglesia, se pone de rodillas, yo lo miro y Él me mira. Simplemente una mirada de amor y yo mismo la experimento también. Cuando crece el amor, sobran las palabras. Que de verdad podamos crecer en el amor y Dios nos siga bendiciendo con esta oportunidad de superar las dificultades, superar el silencio y vivir en una plena comunión. Dios les bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.